Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy les traigo algo un poco distinto a lo que hemos visto aquí con los relojes que he adquirido en AliExpress, que hasta ahora ha sido principalmente de la marca Casio. En esta ocasión nos vamos a desviar de esa línea, porque mientras navegaba por la página me encontré con una marca que me llamó mucho la atención, sobre todo por su estilo táctico y por los materiales que ofrece a muy buen precio. Así que sin más, vamos a verlo. Como ya vieron en el título, la marca Berny es una marca china fundada en los años 90, enfocada en fabricar relojes resistentes, muchos de ellos con inspiración táctica y deportiva. Han ganado reconocimiento tanto en el mercado local como internacional por ofrecer materiales como el titanio o el zafiro a precios bastante accesibles. Y para quienes no estén familiarizados con AliExpress, es una plataforma global de compras en línea donde podemos encontrar desde accesorios hasta relojes de todo tipo, con vendedores que van desde distribuidores hasta tiendas oficiales de varias marcas. Ese es justamente el caso de Berny, que lo deja muy en claro al colocar su logotipo en varias partes visibles del empaque y hasta en la cinta, ¿no creen? Les menciono que me tardó en llegar 7 días a mi localidad, a México. Además, aquí y en la descripción del video les dejaré unos códigos de descuento que pueden usar en casi cualquier artículo que les interese, incluyendo este modelo en caso de que les guste. Ahora sí, pasemos al empaque de presentación. Lo primero que vemos es este estuche fabricado en cartoncillo, acompañado del cintillo en color blanco. Todo el conjunto da un estilo limpio y clásico. Fíjense que en la parte frontal las letras de la marca tienen un acabado brillante que refleja la luz muy bien. Y por la parte trasera encontramos información de la empresa, algunos datos técnicos y referencias generales. Vamos a retirar el cintillo y nos quedamos con el estuche libre. Este viene en color dorado, un tono muy bonito, también con la marca al frente. Levantamos la tapa y lo primero que nos recibe es un protector de burbujas. Aquí no ve el reloj. Aquí está. Está de este lado, no lo había visto. Mejor saco todo para mostrarlo. Aquí lo tenemos, el reloj bien protegido, aunque un poco flojo sobre su almohadilla. Y como pueden ver, de inmediato transmite esa imagen de reloj de campo, con sus colores en blanco y negro. También viene una tarjeta informativa con el nombre de la marca y el modelo, y por debajo encontramos el manual, que viene en forma de libro, también en color dorado. Ahí se incluyen los datos técnicos de cómo manipular y ajustar el reloj, y sí, la garantía limitada de 1 año. Nuestro reloj llega protegido con plásticos para evitar rayaduras y además con un seguro en la corona, detalle que siempre agradezco porque evita que se desgaste la batería antes de usarlo. Pero mejor, este pequeño se me había pasado, donde ya nos indica que su cristal es de zafiro. Ya sin embalaje podemos verlo mejor, pero primero la curiosidad que tenía era comprobar el peso. Recordemos que este modelo se anuncia como de titanio, y ya saben que ese material se caracteriza por ser mucho más ligero que el acero, sin perder su resistencia. Y sí, al tenerlo en la mano de inmediato se nota, no se siente pesado como un reloj de acero convencional, más bien transmite esa sensación de ligereza que es típica del titanio. Esto es un buen punto a favor, porque lo hace cómodo para uso prolongado, sobre todo en un reloj con inspiración de campo. A esto se suma la correa en lona de color negro, un material pensado justamente para este tipo de relojes. Se siente resistente y bien terminada, pero al mismo tiempo flexible para adaptarse con comodidad a la muñeca. Los hoyuelos vienen reforzados en piel y toda la correa muestra costuras bien marcadas. En el otro extremo tenemos 2 sujetadores metálicos, uno fijo y otro móvil, junto con su hebilla también metálica, aunque en este caso no está grabada. Un detalle extra que se agradece es que incorpora pernos de rápida extracción, lo que facilita cambiar la correa si en algún momento queremos darle otro estilo al reloj. Al verlo de forma horizontal se mantiene su perfil delgado, unos 9 milímetros, y el cristal casi no sobresale del bisel. El color acero, bueno en realidad titanio en tono mate, le queda muy bien, y al tacto se siente muy agradable, liso, sin adornos, sólido, bien construido. El bisel pasa casi desapercibido, lo que le da todo el protagonismo a la carátula. En la parte trasera encontramos la tapa que protege la maquinaria, mismo material de la caja. Aquí se puede ver grabada la información del modelo y la resistencia al agua de 50 metros, suficiente para no preocuparnos por salpicaduras. La tapa se asegura mediante presión y podemos notar la pequeña pestaña que permite acceder a la maquinaria. Su cristal es de zafiro, algo que ayuda mucho a reducir el riesgo de rayaduras, y debo decir que es un detalle a destacar en un reloj de esta gama de precio. Ahora llegamos a la carátula, que para mí es bastante atractiva. Los números arábigos son claros, lo que hace que la lectura de la hora sea muy fácil. Nos damos cuenta de su estilo de aviador gracias al triángulo en el horario de las 12, y luego todo el conteo de horas, incluso en formato de 24. Esto me recuerda un poco a los relojes Timex, especialmente los de la línea Expedition. El segundero es delgado y rojo, mientras que las manecillas tienen borde negro, lo que le da contraste y legibilidad. Fíjense cómo los números del borde sobresalen ligeramente, evitando que la carátula se vea plana y dándole un poco más de profundidad.
En la oscuridad queda claro que la potencia del lumen está en las manecillas de horas y minutos. Con este bonito tono azul que resalta muy bien, la numeración también lo tiene, pero es demasiado débil y su visibilidad se pierde bastante rápido. Lo que sí me llamó la atención, y lo pueden ver aquí, es que también le aplicaron lumen al segundero en color rojo. Eso no lo había visto antes, o al menos no lo recuerdo. Ustedes díganme en los comentarios si saben en qué otros relojes lo han visto. El ajuste de la hora es bastante directo. La corona no es roscada, simplemente se jala y listo. Podemos mover las manecillas sin ningún problema. La sensación es firme, no baila ni se siente floja. Quizá para algunas personas resulte un poco pequeña al momento de manipularla, pero al final no es algo que vayamos a usar tan seguido porque el reloj no tiene más complicaciones. Ya en la muñeca se nota que es una caja más bien chica, así que creo que calzaría mejor en muñecas delgadas. La mía es de 16.5 centímetros y la verdad lo siento bastante bien, da mucho juego sin incomodar. Claro, la ligereza lo hace ultra cómodo, sobre todo acompañado de esta correa de lona. De todas formas, en unos días traeré la reseña completa con las especificaciones puntuales, algunos datos que faltan y sobre todo para ver cómo se comporta en el uso diario. Y bueno, llegamos casi al final de este primer vistazo del Berny 725-96M. La verdad es que me ha dejado muy buenas impresiones. Una caja ligera de titanio, perfil delgado, diseño táctico de aviador y una carátula clara y legible protegida por su cristal de zafiro. Destaco estos materiales porque normalmente los asociamos con relojes de gama alta o premium, y aquí los tenemos en un reloj mucho más accesible. Por cierto, si desean adquirirlo desde AliExpress, su costo fue de aproximadamente $57 estadounidenses, aunque recuerden confirmar los posibles impuestos al final de su compra, y de paso, si usan el enlace y los códigos, también apoyan al canal. Ahora lo más importante serán sus comentarios. ¿Qué piensan de los relojes Berny? ¿Algunos ya los han usado? ¿Alguna queja o experiencia que quieran compartir? Por lo demás, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.